Hey, hola, ¿cómo están? Bien. Parce, hoy vamos a crear una vida en abundancia. Hoy vamos a crear desde lo interior y no desde lo exterior ni desde nuestro ego. Vamos a crear una vida en abundancia. Y primero que todo, vamos a buscar ese don que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos dio un don. Un paréntesis, no pretendas buscar dinero. No pretendas ir tras el dinero. Cuando tú más vas tras algo, es cuando más lo estás alejando. ¿Por qué? Porque estás vibrando en escasez, porque simplemente no estás vibrando en abundancia, porque estás vibrando desde la necesidad de tener eso ya. ¿Por qué? Porque eso es escasez. Entonces vamos a olvidarnos del dinero y vamos a crear desde la energía de Dios el don que Él nos dio y que está interno en cada uno de nosotros. Ten en cuenta que hay multimillonarios, millonarios, billonarios en absolutamente todas las ramas. Simplemente ¿por qué? Porque ellos supieron cómo utilizar ese don, lo multiplicaron, lo compartieron y crearon valor para otras personas. Y eso es agradable a los ojos de Dios. Jesús va a venir a la tierra, ya lo dije en un video anterior. Y cuando venga, nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con las bendiciones que Dios nos dio, con los dones que Dios nos dio. Y eso es lo que estamos buscando ahora, ese don que Dios nos dio para comenzar a crear nuestra vida a raíz de la bendición de Dios. Entonces, cuando Jesús venga, que ese don que Él nos dio no simplemente no se nos queda a nosotros guardados en nuestro interior o simplemente que por miedo no lo utilicemos, no. Vamos a utilizarlo, a explotarlo, a compartirlo, a crear valor para las otras personas. Eso es crear una vida de abundancia, no ir tras el dinero. Parce, cuando tú creas una vida desde la abundancia, haciendo lo que amas, el dinero viene como consecuencia. Literalmente viene fácil, viene como consecuencia. Literalmente tú vas a pensar que nunca había sido más fácil ganar dinero antes. ¿Por qué? Porque viene como consecuencia, es una consecuencia, una bendición que Dios te da. Vamos a utilizar estas dos palabras, crear desde lo condicional y crear desde lo incondicional. Explico, una es buena y otra es mala. Una es el fin del final de todo y otra es un fin que creemos que es el fin, pero no es el fin. No sé si me hago entender, yo sé que es un poquitico enredador, pero ahí lo voy a explicar. Crear desde lo condicional es lograr una meta y pensar que esa era lo que queríamos en realidad. Cuando llegamos a esa meta nos sentimos vacíos. Eso es crear desde lo condicional. ¿Por qué? Porque simplemente es nuestro ego materializando lo que él quiere, no lo que nosotros queremos en realidad. Es nuestro ego, por ejemplo, cuando tenemos dinero, llegamos a tener dinero, pero cuando ya tenemos dinero nos sentimos vacíos, creamos desde lo condicional. ¿Por qué? Porque simplemente no queríamos el dinero, queríamos la sensación que nos daba el dinero. Queríamos, por ejemplo, poder compartir con nuestra familia, porque el dinero pues lo utilizamos para compartir con nuestra familia. Entonces, el dinero era un fin para acercarnos más a nuestra familia. Pero ¿por qué tú no te acercas ya a tu familia así sea sin dinero? Parce, no creo que te menosprecien por no tener dinero, es tu familia al fin y al cabo. Y si lo hacen, pues nunca fue tu familia, búscate otra familia, porque familia tampoco no solamente es la de sangre, sino la que tú creas cuando vas creciendo. Eso es crear desde lo condicional, cuando vas tras un fin que crees que ese es el fin, pero cuando llegas a ese fin, literalmente te sientes vacío. ¿Por qué? Porque no es una creación desde el corazón. Disculpen ahí el ruido. Ahora, crear desde lo incondicional. Parce, crear desde lo incondicional es crear desde la plenitud, desde el amor, desde la energía de Dios, desde ese don que Dios nos dio. Crear desde lo incondicional es llegar a una meta y habernos disfrutado paso a paso el haber llegado a esa meta y que esa meta simplemente no tenga otro fin, que lleguemos a esa meta y que esa meta no tenga otro fin, porque simplemente ese es el fin que buscábamos como tal. Después de que lleguemos a esa meta, tiempo después, puedes replantearte las cosas, una nueva meta, pero primero te disfrutas el proceso, te disfrutas la meta y mucho tiempo después no te estancas porque lo que se está estancado se está muriendo. Entonces simplemente tiempo después ves su meta y la expandes esa bendición que Dios te dio. Entonces, eso es crear desde lo incondicional y crear desde lo condicional. Un ejemplo muy fácil es en una relación. Voy a contar una historia. Dos personas, un hombre y una mujer. El hombre le pregunta a la mujer que por qué lo ama. La mujer le dice que no sabe. Y el hombre sí sabe por qué la ama, que por su sonrisa, que porque cómo lo trata, que porque cómo se comporta con él. Bueno, XXX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer dice,
bien, respetable, pero el hombre se pone bravo. ¿Por qué? Porque no sabe el por qué ella no, o sea, por qué ella lo ama a él. Pero resulta y pasa que el hombre entra en reflexión. ¿Qué pasa? Entonces el hombre se pregunta, ¿qué pasa si ella no hace todo lo que yo amo de ella? ¿La dejaré de amar? ¿Dejaré de pensar igual de ella? ¿Qué pasa si envejece y su belleza ya no es admirable a mis ojos? Dejaré de amarla porque estoy amando algo externo. El hombre entra en lógica y dice, ahora entiendo la razón por la cual ella no sabe el por qué me ama y simplemente lo siente desde adentro. Ella le dijo a él, no sé por qué te amo, pero lo siento desde adentro. Es un amor puro. Esto, entonces él se dio cuenta de que el amor de ella era incondicional, que no sabía por qué lo amaba, pero que lo amaba y lo elegía todos los días. En cambio, él sí tenía razones por cuál amarlas, pero también comenzaba a preguntar si dejaba de hacer ella cada una de esas razones, él la iba a dejar amar. Entonces comenzó a transformar su pensamiento, sus sentimientos y comenzó a no saber por qué amarla, simplemente amarla como viniera, como viniera a la vida, como Dios lo guiara, pues, desde el interior y no desde el exterior. No estaba enfocado ya en el exterior, sino simplemente en su interior, en su energía. Sabía que quería estar con ella, pero no sabía ya el por qué, simplemente lo sentía desde adentro. ¿Por qué? Porque el sentimiento es interno y no externo. Entonces, así funciona el crear desde lo incondicional y desde lo condicional. Que cuando tú creas desde lo incondicional es interno, todo se crea desde adentro. Y condicional es literalmente crear desde el ego. Porque pensamos que es eso, pero no lo es. Nos llegamos y nos sentimos vacíos. Aquí va algo que yo pongo en práctica mucho cuando escribo mis metas o cuando hago mis metas. Parce, siéntate en silencio. Si lo puedes hacer a las 5 o 6 de la mañana, cuando toda la gente sin propósito está durmiendo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay silencio, tu mente está recién levantada. ¿Por qué? Porque funcionas mejor, eh, eres mucho más eficiente, mucho más efectivo a la hora de pensar. Tu mente está mucho más activa a las 5 o 6 de la mañana. Siéntate en silencio, un lápiz, una hoja en blanco y no pienses. Parce, pensar es la raíz de todos los males. No pienses, simplemente quédate ahí 5, 10, 15, 20, una hora, 2 horas sentado mirando el lápiz y deja que todas las ideas que surjan de adentro, de pensamiento y no de pensar, lleguen a ti. Literalmente, si tú estás ahí y comienzas a pensar, no a tener un pensamiento, a pensar. Pensar es coger un tema y darle caña hasta el final. Comienzas a pensar, quiero una casa con esto, eso y esto, eso es pensar. Pero en cambio, si tu pensamiento te dice, tu energía interior te dice, anota una casa, vas a tener una casa, quiero una casa, y ya, simplemente se esfumó el pensamiento. Literalmente pasó el pensamiento como una estrella fugaz y ya, anota eso. ¿Por qué? Porque es algo que viene del interior. ¿Por qué? Porque es una creación interna y no una creación desde el ego. ¿Qué pasa? Ustedes han dado cuenta que los niños no tienen miedo a imaginar y a crear cosas. ¿Por qué? Porque ellos simplemente esas emociones las tienen a flote. En cambio, el adulto promedio ha reprimido todas esas emociones por la presión de ser adulto. Entonces, literalmente ahí es cuando volvemos a ser niños. Anotemos esas metas tal cual las sintamos desde el interior y no desde nuestra mente, no desde el crear desde lo condicional. Que no nos dé miedo anotar absolutamente todo aquello que queremos. Literalmente, si por tu cabeza pasa un Lamborghini, anótalo. No tengas miedo a anotarlo. Parce, no tengas miedo, anótalo. Pero sé consciente en cuánto tiempo lo vas a conseguir. No es que anotes el Lamborghini y vas a decir, la otra semana me compro el Lamborghini. Porque no, no funciona así. Le- eh, Dios te da la energía, pero tú tienes que poner la coherencia también. Vas a decir, voy a anotar el Lamborghini. De aquí a 15 años voy a tener ese Lamborghini. Y eso es crear desde lo incondicional, porque es algo que tu yo interno quiere. Es algo que tu yo interno te lo dijo. Quieres crear ese Lamborghini, quieres buscar la forma de tenerlo. Vamos a ponerle una fecha lógica y voy a dirigirme hacia él. ¿Cómo? No sé. Dios me irá guiando desde lo interno hasta llegar a él. En cualquier momento llegará. Parece cuando creamos metas así, simplemente fluyendo, dejando que nuestro subconsciente cree las cosas, es cuando estamos creando desde el amor, desde la plenitud y desde la energía de Dios. Entonces, no nos sentemos a pensar qué quiero.
sino que simplemente fluyamos en lo que queremos. Sentémonos en silencio y anotemos todo lo que pasa por nuestra cabeza. ¿Qué pasa? Cuando comenzamos a escribir nuestras metas así, estamos creando desde la energía de Dios. Nosotros tenemos energía de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios va a ver que nosotros tenemos buenos propósitos, que nos vamos a dirigir hacia Él y que literalmente esas bendiciones que Él nos da, la compartamos con las otras personas, que entre más compartas las bendiciones que Dios te da, Dios más a ti te va a dar bendiciones. Entonces, la gracia es que obviamente no seas mezquino, parce, sé una persona amable, sigue los mandamientos de la Biblia, síguelos tal cual y verás el nivel de bendición que vas a tener por encima de todos, creando desde lo incondicional, creando desde la honestidad y creando desde el sentimiento de Dios, desde lo infinito, desde ese niño interno que no para de soñar. Literalmente solo siéntate en silencio y escribe lo que tu corazón te dice, no lo que tu mente te dice.